prensar, esa resistencia dificulta la extracción de mosto. Por lo tanto, la uva de mesa tenemos que sí o sí prensarla con el trabajo para que se favorezca el escurrido del mosto. De lo contrario, olvídense, el prensado súper protegido. Bien, esa fue la primera alternativa entonces. Que no es la más usada, dicho sea de paso. El prensar con racimo completo es una estrategia que se utiliza en algunos casos. Que decía que, claro, algo desfavorable era el tema de que podía cambiar. Y cuál era una cosa positiva, digamos, de Gana más cuerpo, por lo menos. más fuerte. Es un vino que eventualmente podría ser incluso criado en barricas. Claro, blanco sí puede pasar por barricas. ¿A qué se refiere con el vino para la mesa? Vino de mesa, el tipo de producto, así se llama, literal, vino de mesa, que está hecho con uva de mesa. La ley lo establece así. No sé, pues si vaya al supermercado nunca va a haber una botella que diga vino de mesa, sino que va a haber cajas o vinos en cajas que dicen vino de mesa, porque son categorías de vino inferiores, como son vinos de entrada, línea pasada. Para que pongan ojo ahí a la parte de las góndolas donde están las cajas, y ahí sale, donde dice vino tinto, vino blanco a secas, es vino vinífero. Si dice vino de mesa, es vino de mesa. Ya, la segunda alternativa es, yo diría quizás la más utilizada, que implica que la fruta llega, se despalilla, se muele y con eso se carga la prensa. ¿Vale? Por lo tanto, hay liberación de mosto, hay contacto entre el mosto y las pieles, hay extracción de aromas, no mucho, pero lo suficiente. Y ya está, yo por el prensado. Profe, por la misma falta de aroma es que huele así como a más azúcar, más dulce. ¿Cómo? ¿En el primer caso dices tú? ¿O el segundo caso? No, el vino, o sea, el vino blanco en general. ¿Tú lo encuentras como más afrutado? ¿El blanco? Como más azucarado, o sea, ese olor que uno huele Como algo más dulce. está Ya, dulce. pero pensando siempre en nariz, ¿cierto? Ya. Eso tiene que ver con el objetivo de un vino blanco. Un vino blanco debe ser, por definición, aromático y ácido. Entonces, todas las cosas que vamos a hacer, o sea, no en el prensado, como viste en el caso anterior, pero sí en lo que viene, están destinadas a preservar tu aroma. ¿Vale? Esa es como la lógica. Una de esas cosas que hacemos para ir adelantando es controlar la temperatura de fermentación. ¿Ya? La temperatura de fermentación es súper importante, chiquillos. ¿Por qué? Porque determina la tasa de salida del dióxido de carbono. Si la fermentación es muy rápida, porque es muy alta la temperatura, los compuestos aromáticos son desprendidos por el dióxido de carbono, los arrastran, los sacan. Entonces pierdes aromas. En cambio, en un blanco tú quieres productos que prevalezcan esos aromas. ¿Y cómo lo logras? Temperatura aromática. Esa es como la idea. Ya, esta yo decía es como la alternativa más clásica, porque en general es rápido, tiene un efecto súper estándar. No hay una sobreextracción de aromas para nada. Es rápido, se ocupa bien el espacio y ya. Y la alternativa 3 es la combinación de lo anterior, es decir, de despalillar y moler, con una técnica de la que hablamos en tintos, maceración prefermentativa. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es despalillar, moler y macerar. Maceramos horas. Maceramos entre 6 a 12 hasta 24 horas, podría ser, dependiendo de las características productivas. ¿En dónde? En la presa. Claro, un día muy máximo, porque en general la rotación del uso de la prensa es rápida. Entonces no te da mucho tiempo para más. ¿Vale? Entonces, dentro de la misma prensa, si la prensa es así, esta es la que diría, por aquí sale líquido. Eso. Cargamos la prensa, la cargamos generalmente por acá arriba, por el portalón, y dejamos macerar. El problema es que para la maceración
tienen que darse ciertas condiciones. Tienen que darse la condición de que tiene que estar frío, ¿cierto? Para que no empiece a fermentar. Tiene que estar frío, lo más frío posible. Y esto no es un estanque de fermentación donde tenemos chaquetas. Existen prensas con chaquetas, con intercambiadores externos. Pero son las menos, son súper caras. Y eso es para los tintos, ¿no? Donde uno quiere temperatura. No, tú siempre, en el caso de los blancos siempre es frío, todo frío, súper frío. Y la maceración prefermentativa en ambos casos tiene que haber sido sin frío. ¿Ya? Acá podemos, claro, proteger de la oxidación como más directa con anhídrido sulfuroso. Con eso también podemos evitar que empiece a fermentar. Pero, ¿cómo evito? Porque después de un tiempo el sulfuroso se va a oxidar, se va a perder. ¿Cómo saco el aire de acá? Porque está lleno de aire. Colocando dióxido de carbono, ¿cierto? Porque el dióxido de carbono es un gas más pesado que el aire y desplaza, ¿cierto? A pesar de que se mezcla con el aire, finalmente lo termina desplazando. Eso es lo que se hace en las cámaras para guardar fruta de agua. Claro, con otra idea, por supuesto, pero sí, uno empieza a meterle un poquito de dióxido de carbono a las cámaras de conservación. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, mientras más alto es, más restringe la respiración celular. Y si tú restringes la respiración celular en un fruto climatérico, claro, su esencia en el fondo se ve retrasada. Por eso acá lo que queremos es evitar la oxidación básicamente. Sin embargo, el dióxido de carbono lo podemos aplicar de manera gaseosa o también sólida. ¿Conocen el hielo seco? ¿Vale? O nieve carbónica, el mismo grupo. Con el dióxido de carbono en estado sólido, que está a muy baja temperatura. Por lo tanto, por un lado, si yo le tiro nieve carbónica acá, ese dióxido de carbono va a empezar a transformarse de sólido a gaseoso, por lo tanto va a mantener un ambiente anaeróbico, y por otro lado va a mantener bajas las temperaturas. Esta maceración, como decía, habitualmente ocurre en la prensa porque es más fácil. Es más fácil que tener un estanque que reciba la fruta, hacer la maceración y después masicar. Por eso la prensa es complejo. Se genera fenómenos de oxidación. ¿Qué ganamos con la maceración prefermentativa? Aromas. Esa es la meta. Si maceramos en frío, estamos ganando aromas en nuestra solución. Restricciones. La uva con botrytis. Recuerden, uva con botrytis, olvídense la maceración, no se puede. No para nada recomendable. Para poder hacer la maceración prefermentativa, también recordemos que el mosto tiene que estar frío, súper frío. Y no viene tan frío del campo. Por lo tanto, despalillamos, molemos, enfriamos con esto y con eso cargamos la prensa. A veces todo lo que pasa por acá sale frío y entra por acá. Esa es todo el circuito. La utilización de enzimas pectolíticas, que también lo conversamos en el caso de los tintos, es una opción acá. De hecho, es súper favorable el uso de enzimas en general. En el caso de los las enzimas pectolíticas, acuérdense que lo que hacen es romper pectinas. Se ablandan las paredes celulares se rompen más fácil, por lo tanto liberan compuestos de manera más sencilla en medio. Y en general su función es súper relevante, como les decía, porque como los blancos los cosechamos más temprano en la temporada, la uva está más dura, las células son más resistentes, entonces tienes que forzar a que liberen más a través del uso de la enzimas. Bien, independiente de cómo haya sido la estrategia, todo llega al prensado. Y el prensado generalmente lo vamos a llevar a cabo en prensas tipo neumáticas, ojalá una prensa neumática cerrada como esa. Ya que recuerden que la prensa neumática cerrada tiene esta carcasa externa que me permite finalmente dirigir la salida del mosto por un solo lugar. Esta como bandejita de salida, que es una bandejita básicamente. Sin embargo, también hay otras prensas, las neumáticas abiertas, donde el funcionamiento es básicamente el mismo, pero no está la carcasa, por lo tanto el líquido escurre por toda la superficie de la prensa. Esto es más oxidativo que lo anterior, por lo tanto es menos deseable que lo anterior. Ahora, el prensado no es tan simple como parece. No es tan llegar a encender la máquina, hacerla funcionar y ya, sino que en realidad
el prensado representa una de las etapas críticas dentro de la obtención de la materia prima para la vinificación. Dentro del prensado, nosotros vamos a distinguir ciertas etapas, ¿ya? Y vamos a tener que, dentro de estas etapas del ciclo de prensado, vamos a ser capaces de, por ejemplo, hacer la separación entre algo que se llama mosto gota y mosto prensa. ¿Se acuerdan del vino gota y vino prensa? En el tinto, terminada la fermentación, desjugábamos, colábamos en el fondo el contenido del estanque, lo que salía por el escurrido era vino gota y lo que obteníamos por prensado, vino prensa. Así es, acá es lo mismo. Pero, en el sentido de que tenemos dos tipos de productos dentro del proceso de producción. El vino gota y el vino prensa son, en el caso del tinto, diferentes, y el mosto gota y mosto prensa, en el caso del blanco, también lo son. ¿Ya? En ambos casos tenemos que protegerlos de los fenómenos de oxidación, son ambos igual de susceptibles. Cuando nosotros estamos ya en el proceso de prensado, el líquido sale por aquí, hacia esa tinita, eso conecta a una bomba, y la bomba a un estanque. Bueno, en ese trayecto impulsado por una bomba, la bomba lo que hace es, claro, movilizar el líquido, pero también ingresa aire, ya, por varios motivos. Y ese aire, ustedes saben que es súper dañino para la calidad del vino, ya, o en este caso la calidad del mosto. Por lo tanto, vamos a utilizar otro gas, que no es el dióxido de carbono, porque es muy caro. Vamos a utilizar nitrógeno para proteger en el trayecto ese mosto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a colocar una de estas bombonas con nitrógeno en línea. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta es la manguera y ahí va una burbuja que en teoría tiene aire, lo que vamos a hacer es tratar de saturar esa burbuja con nitrógeno, desplazando el oxígeno. Por lo tanto, la burbuja gaseosa, que son pequeñitas, no son grandes burbujas, en realidad va a estar principalmente compuesta por nitrógeno, lo que disminuye la oxidación de ese mosto en su tránsito hacia el estanque. ¿Vale? Es un manómetro, por si no lo conocían, en su versión como para conexión de gas. El manómetro, un manómetro regulador. Tiene dos indicadores de presión de alta y presión de baja. Uno indica la presión que tiene el estanque, el balón de gas, y el otro lo que sale desde el regulador hacia afuera. ¿Cómo sabemos ¿Cuál es eso? que se desplazó el aire? ¿Cómo sabemos que...? Dices, ¿cómo lo pueden medir? Claro, ¿cómo sabemos que eso no está sirviendo? Porque la tasa de oxidación es mucho menor. Eso lo pueden medir, no es tan sencillo, se puede medir con un espectrofotómetro. Pero en general, de manera científica se ha comprobado y por eso se utiliza el espectrómetro en línea. No es porque sí, no es por si acaso. En el fondo es porque es parte de las medidas que utilizamos para prevenir la oxidación. Medidas que sí funcionan. Tal como utilizar anhídrido sulfuroso, ¿quién te dice que el anhídrido sulfuroso efectivamente inhibe la oxidación? Eso se ha comprobado. Se ha medido científicamente que así. Vale, aquí se conecta la manguerita que va a ir a un difusor que va conectado a la manguera que transporta el mosto. Ese mosto, como les decía, va cambiando a lo largo del prensado. Recuerden que el ciclo de prensado consiste en: se infla la membrana, genera presión, mantiene, suelta. Vuelve a inflarse la membrana, genera una presión un poquito mayor, mantiene, suelta. Y así va subiendo en presión. ¿Vale? Por lo tanto, la calidad del mosto que vamos obteniendo en cada una de estas etapas de prensado va cambiando. Por eso es que tenemos que hacer la distinción entre mosto gota y mosto prensa. Si esta es una valla y estas las semillas, ¿dónde dirían ustedes que está
como contenía la parte más ácida de la valla, hacia afuera o hacia el centro. Hacia el centro, ¿cierto? Uno diría que aquí está la zona con mayor acidez, ¿cierto? Tiene más ácido y un pH más bajo. Ahora, pongámonos en la situación del prensado. Imagínense, estoy prensando. ¿Qué es lo primero que voy a destruir en ese fluido? ¿La parte externa o la parte interna? Si yo ejerzo una fuerza, en este sentido, evidentemente va a haber una fuerza en sentido contrario igual. ¿Y dónde confluyen los vectores? Al medio. Por lo tanto, lo primero que estoy obteniendo es el monto más ácido. Ya les dije al principio, un blanco por definición es ácido, ¿cierto? Ácido y aromático, son como las grandes características generales de un blanco. Por lo tanto, el mosto gota lo obtenemos al principio, lo obtenemos a presiones bajas. Porque mientras más presión vamos haciendo, empezamos ya a extraer, no lo que está acá, sino que está más pegado hacia las paredes, ¿cierto? O sea, la pared externa, digámoslo así, del fluido. Entonces, por definición, sí o sí el monto gota es un monto que vamos a obtener a baja presión. Baja presión significa normalmente menos de un bar de presión. ¿Ya? Generalmente durante el prensado nos superamos los 1,5, 1,6 bares. Buen límite. Ya. Entonces, ahora viene la pregunta compleja. ¿Cómo podrían ustedes, porque aquí nos vamos a necesitar dos estanques, mosto gota y mosto prensa, en qué momento uno debería decir ya, dejamos de recibir mosto gota y me cambio con la manguera y la conecto a ese otro estanque? ¿En qué momento? Cuando aumentamos la cantidad de bares. Perfecto, impecable. Lo primero y más lógico es decir, tengo un límite de bares de presión aceptables para obtener mosto gota en este caso. Eso es uno, ¿cierto? Generalmente depende, es un valor arbitrario, digámoslo así. ¿Ya? No es que exista una norma, ni algo así súper taxativo. Es algo que varía, pero normalmente ronda el bar de presión. Ya, ¿qué más? ¿Hay algo que ustedes pudiesen medir en el monto que están obteniendo durante el prensado? La acidez. Es medio difícil medir la acidez. ¿Se acuerdan que tenemos que sacar una muestra, titular? Pero están súper cerca de eso. Algo que se tiene más fácil y tiene relación con los ácidos. Empieza con P. Sí, con H. pH, muy bien. El pH lo podemos medir de manera instantánea. Con un pHímetro que quedó de bolsillo, medición inmediata, instantánea, una foto del momento. Por lo tanto, también podríamos medir pH y definir un pH límite. Es decir, ya, hasta 3,3 es mosto gota. Todo lo que sea más arriba de eso, mosto prensa. Eso sí se puede hacer y sí se hace. De hecho, es un parámetro importante al momento de considerar la calidad de ese mosto. Ya, el pH. Ya, perfecto. Tenemos criterio de separación por presión y por pH. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que pudiesen ustedes usar como un criterio para poder separar mosto gota y mosto prensa? En realidad es muy difícil ahí. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que hay aquí respecto a lo que hay acá, es prácticamente la misma. Es muy sutil la diferencia. O sea, es realmente un compuestos aromáticos, ya puede que vaya por ahí. Es algo sensorial. Ustedes la acidez, yo le dije, medirla es difícil, o sea, es lento en realidad, no es tan instantáneo. Pero ustedes podrían probar el mosto, ¿no? Por supuesto, y definir con base en la acidez sensorial cuando ya deja de ser mosto gota y empieza a ser mosto prensa. Por lo tanto, el criterio de evaluación sensorial de la acidez en particular es importante y lo podríamos tomar en cuenta. Y no solo eso, sino también mientras más presión ejercemos, empezamos a sacar un poquito de taninos desde las pieles. O sea, el mosto no solo se pone menos ácido, también se pone un poquito áspero.
así sea astringente, astringente, con un punto alto. Ya, perfecto, tenemos ya 3 criterios. ¿Algún cuarto criterio que se nos ocurra? Podría yo definir un rendimiento y decir ya, de, no sé, de todos los litros que yo voy a obtener, de mosto en general, quiero que el 60% sea gota y el resto sea prensa. ¿Podría hacerlo, no? Sí, es arbitrario y todo lo que quieran, pero sí, tiene relación con también la perspectiva económica del todo. Por lo tanto, hay un cuarto criterio de separación. Rendimientos de mosto y mostores. Entonces, al final del día no tomamos la decisión con base en uno de esos, sino que tratamos de hacer confluir, ojalá la mayor cantidad en un punto óptimo en el que podamos definir esa separación. Así que al final del día, ustedes van a tener 2 estanques: uno de mosto gota y uno de mosto prensa. ¿Cuáles serían las características de mosto prensa? Mosto prensa tiene más taninos, tiene un nivel de oxidación algo mayor. ¿Por qué? Porque el proceso de prensado igual tiende a oxidar. Es decir, el ciclo es así: infla, mantiene, suelta, pero gira, va soltando uno. Luego vuelve a inflar, vuelve a mantener, desinfla, vuelve a girar. Entonces se va oxidando. Y el mosto cada vez sale un poquito más oxidado. O sea, no solamente tiene más taninos, sino que también tiene nivel de oxidación un poquito mayor. Tiene más compuestos aromáticos, eso sí. Tiene un pH algo mayor y una acidez menor. En el caso de que si tenemos una producción constante durante todos los años, podríamos definirlo según el tiempo del prensado. Sí, por supuesto, porque al final, más que el tiempo, es el punto de presión. Como te decía, el ciclo de prensado tiene varias etapas. Tú puedes decir ya, hasta dentro de los 6 escalones que tiene que hacer de presión, yo me quedo hasta el cuarto. De ahí, del cuarto al sexto, es pura prensa. Sería según la experiencia pasadas. Uno se basa mucho en eso, pero siempre tiene que estar probando porque al final Entonces, todos los años son distintos. eso podríamos agregarlo a los criterios. Podríamos poner criterios, incorporarlo según la experiencia. Sí, pero al final, ¿cómo llegaste a que la presión, a que definiste no sé, que era 0,9 bares? ¿Cómo llegaste a eso? Va a ser la experiencia. Pero sí, subyace, por supuesto, estoy de acuerdo. Subyace la experiencia y la parte sensorial, no sé qué decir. Bueno, ambos estanques tienen una gran cantidad de material en suspensión. Ya no están los grupos, es solo jugo, pero tiene mucha borra. Los que han visto los estanques de rosado notarán que ya precipitó un montón de material que está en suspensión. Esas son borras. Borras que no solamente es material vegetal, sino que también levaduras que ya murieron probablemente en su mayoría. Ambos estanques pasarán entonces, o ambos vinos, pasarán por un proceso de decantación. La decantación busca que gran parte del material que está en suspensión precipite y el mosto quede más claro, quede más limpio. Profe, ¿esto en todos los casos? No, porque a veces podrían no decantar. Profe, ¿qué buscaste? No, pero me refiero a que en todas en todas las formas, Sí, por supuesto. Mira, las variables terminan en el prensado. Del prensado hacia abajo es todo igual. ¿Entendés? Bueno, que los sólidos que están en suspensión precipiten. Recuerda, son sólidos tipo borras, no algo diferente. Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra enfriando el estanque, dando un golpe de frío y manteniéndolo así durante algunos días. Al bajar la temperatura, baja la cinética dentro del estanque, el movimiento browniano disminuye y todo tiende a precipitar. ¿Vale? Así funciona. ¿Qué problema tiene esto? Que es lento y que es caro. ¿Vale? El frío como insumo es caro, que es ineficiente. ¿Vale? Por tanto, es un proceso que si bien es muy delicado respecto a los aromas y la estructura del vino, o del mosto, del vino, es más caro.
Eso hay que decir. La gracia de disminuir la cantidad de sólidos es que en general vamos a tener una fermentación mucho más limpia, una producción aromática mucho más controlada también. Recuerden que los aromas no solo provienen de la uva, sino también del proceso fermentado. Para favorecer esta decantación podemos utilizar enzimas pectolíticas. ¿Por qué? Porque las pectinas tienden a formar como una especie de velo. Y ese velo, en la medida en la que está presente, dificulta la precipitación, la retarda. Entonces los sólidos están más tiempo en suspensión. Ahora, si tienen una uva afectada por botrytis, con mayor razón va a valer la pena utilizar enzimas pectolíticas, especialmente el tipo de glucanasa, que lo que van a hacer es romper los beta-glucanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la poligalactoronasa, que lo que va a hacer es ir rompiendo también estas estructuras más complejas que forma la botrytis, o que formó en algún momento la botrytis, y favoreciendo la precipitación. Enzimas pectolíticas, grandes aliadas. Mientras más limpio está el mosto, menor proporción de alcoholes superiores se van a generar. Los alcoholes superiores son compuestos aromáticos, o son alcoholes que tienen impacto aromático también, que se generan durante la fermentación alcohólica. Y en el blanco probablemente son muy poco deseables. Sí, por eso tendemos a favorecer la precipitación previo a la fermentación. Hay algo que se llama NTU, que es importante tener en consideración. Y NTU dice relación con el nivel de turbidez que tiene un líquido. Mientras más alto es el número, es el valor del NTU, más turbio está. ¿Vale? La turbidez se mide con algo que se llama nefenómetro o turbidez, que a ver si lo podemos utilizar la subsiguiente. Así un turbidímetro, ¿vale? Un aparatito en el cual nosotros vamos a colocar una muestra que vaya dentro de un vial, tubito. Lo que hace la máquina es mandar unas de luz y te dice qué tan turbio está. En el fondo hay una correlación con las partículas que están en suspensión. Mientras más alto el número, más turbio está. Mientras más bajo, evidentemente, menos turbio. NTU significa Nephelometric Turbidity Unit. Eso. O unidad nephelométrica de turbidez. Para fines prácticos, NTU, nivel de turbidez. Asocienlo así y está súper correcto. También para que tengan en consideración rangos. Entre 50 y 100 podríamos estar hablando de un mosto de Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc generalmente se fermenta bastante decantado. Mientras que un Chardonnay, por ejemplo, se fermenta más turbio, hablando entre 100 a 150 NTU. Como más o menos el rango que lo tenga el primero que nombró 50, 155. ¿cuál era? Sauvignon Blanc. El otro es de 100. De 100 a 150. Es decir, no es una norma, pero es como lo que se acostumbra. Vale, mientras más turbio está, mayor complejidad aromática podríamos obtener. Va a tener una mayor riqueza, quizás también en términos nutricionales para la levadura, cierto nivel de soporte para la levadura, pero también mayor riesgo de oxidaciones enzimáticas porque tiene más restos vegetales y la pulpa misma, o las células de la pulpa contienen estas polifenol-oxidasas que también nos vamos a jugar mucho. Esta decantación estática tarda el tiempo que se demore en conseguirse ese nivel de turbidez que nosotros definimos. Y ahí eso puede ser desde un par de días hasta un par de semanas. Así puede ser harto tiempo. Por lo tanto, es una opción, uno decía, si bien respetuosa, es cara y lenta. Por lo tanto, existe otra alternativa, que es para vinos más volumétricos probablemente, donde no nos podemos dar el lujo de mantener, no sé,
300.000 litros a 1 grado de temperatura. Y en la decantación por flotación, donde a lo largo de una jornada podemos perfectamente obtener el vino, o sea, el mosto ya completamente clarificado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vamos a utilizar una máquina que se llama flotador, que lo que hace es recircular el mosto a la vez que le va agregando gelatina y nitrógeno gaseoso. Esta combinación del recirculado, la gelatina y el nitrógeno genera como micro burbujas que van juntando las borras, van juntando las partículas. Y en vez de precipitar, flotan, ascienden exactamente. Entonces, por eso se llama flotación. Entonces queda, en vez de en el fondo, en la parte superior. Y obtenemos algo, no sé si lo alcanzan a ver, pero el mosto está claro aquí abajo y la borra está ahí arriba. El nitrógeno y la gelatina son aplicados en la misma máquina. El regulador del nitrógeno está ahí, es el dosificador. Y esto es la bombita con la bombita peristáltica que dando vueltas lentamente, que va agregando la gelatina. La gelatina no queda en el vino, o sea, en el mosto y luego desaparece, ¿vale? Eso es importante. La gelatina no es algo que pueda quedar más tarde en el proceso. Con esto, y dependiendo de la dosis de gelatina que usemos y el tipo de gelatina que usemos, va a ser el nivel de limpieza que logremos en el vino. Eso lo podemos ir regulando, ¿vale? Se trabaja con temperaturas bastante más amigables que los 1 a 5 grados. Estamos hablando que entre 10, 15 hasta 25 grados podríamos trabajar con la gelatina, 20 grados ideal, y funciona. ¿Vale? Ese es como el proceso normalmente. Lo que uno hace es aplicar anhídrido sulfuroso, igual es riesgo de oxidación. Se aplican enzimas pectolíticas sí o sí, dosis de gelatina, dosis de bentonita. La bentonita es un clarificante para sacar el exceso de gelatina que pudiese quedar. Y se deja reposar cerca de 1 o 2 horas. La eliminación de pectinas mediante enzimas pectolíticas. Entonces tenemos que decantar el mosto, sea por decantación estática o por flotación. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Sin embargo, lo que toca luego es sacar ese mosto y separarlo de la porra. Esa operación se llama desborde, que es lo que le va a tocar a los de rosados, de hecho, probablemente. Como es ahí, es un proceso delicado, es un proceso que, dependiendo de cómo lo enfrentemos, va a ser un poquito más desafiante. Cuando hacemos una decantación estática, tenemos esta situación. Tenemos el mosto en la parte superior y la porra ¿dónde están? Abajo. En el fondo, ¿cierto? Entonces, en el caso de la decantación estática, precipitamos. Así funciona. Entonces, ¿cómo podríamos, en esta condición, un estanque limpio, vacío, sin ningún problema, y el estanque con el mosto y las borras abajo? ¿Cómo pasamos el mosto de este estanque para acá, dejando las borras atrás? Por arriba, ¿cierto? Es decir, metemos una manguera por arriba, conectada a una bomba, y con la bomba mandamos todo para los estanques. ¿Les hace sentido? ¿Cierto? Tiene algo sentido. Y es de hecho la forma en la que se hace. Se conecta una manguera desde la parte superior, adentro del estanque, a la bomba, nitrógeno en línea y al estanque. Por la llave de abajo, idealmente haberle metido a esto nitrógeno o dióxido de carbono para que no se oxide el mosto. Cosas de lógica. La pregunta del $1.000.000.000 es: ¿cómo diablos sé hasta qué punto yo, que estoy arriba, la parte superior, metiendo la manguera, hasta qué punto meto la manguera? Para no llegar a las borras, porque si no salimos hasta el fondo. Con la necesidad. No sé, es de cero, no puedo. Abro la llave de aquí y sale borrado. No sé. Es difícil. Porque las mangueras no me dejan ver tampoco. Las mangueras no son transparentes. No es como, de hecho, la de Pilke, no sé si lo recuerdan, pero es semi-transparente. Pero es un caso muy excepcional.
En rigor, las mangueras que se usan no son transparentes. Con la presión, ¿no? Tampoco. Acá hay una trampa, porque yo no tengo que saber, en realidad. Se coloca algo que se llama visor. Y el visor es una pieza transparente, una pieza que tiene paredes de vidrio. Eso ahí arriba. Se conecta antes de la bomba. Es decir, tiene una manguera que está chocando el mosto de arriba, se coloca el visor, ahí está la bomba, y ahí sí. Como el filtro de las piscinas. ¿Cómo así? El filtro de las piscinas tiene un visor. Ah, sí, sí, Cuando efectivamente. en la piscina estáis viendo cuándo va pasando la suciedad. Entonces Claro, hay que hacerlo Cuando de pasa la limpio, vuelta. cuando ya está. Porque también pues, las mangueras no dejan. Claro. Profe, ¿le explicó la diferencia de la estática con la estática en qué se diferencia? Va. ¿El desborre, dices tú? La decantación estática. Ah, la hidratación estática es más lenta, requiere frío, requiere más dinero, porque es costoso en el sentido del tiempo y el frío, pero es más respetuosa con los aromas del mosto. ¿Y esa cómo se realizaba? Golpe de frío. ¿Cuál es el Entonces, con el visor nosotros podemos saber hasta qué punto la bomba va a estar funcionando, ¿cierto? Mientras yo voy bajando la manguera, surgiendo en el fondo, hacia el fondo. Abajo va a haber una persona que me dice, dale, sigue, avanza, a saber yo que puedo seguir bajando. Y cuando empiezan a salir borras, yo tengo que subir un poquito la manguera y queda fijo, hasta que termine el traspaso. Así funciona. ¿Ya? Es un sistema relativamente sencillo, pero es delicado, súper delicado. ¿Vale? Porque podemos arrastrar muchas borras si metemos la manguera. ¿Vale? Y las borras son desechables. Ya va a llegar al tiro eso. La respuesta es, dependerá del volumen. Ya, esa es la respuesta que te tengo que dar. Entonces, con el visor, perfecto, funciona impecable. De hecho, hay algo que se llama buscaclaros, que me ahorraría, por ejemplo, meter una manguera por arriba. Igual es engorroso porque tienes que subir el estanque, subir la manguera con una cuerda, tener la manguera, etc. Y el buscaclaros, que es caro, eso sí, por eso yo creo que no puedo gastar que lo digan. El buscaclaros está en la llave, es una palanca que está unida, que ya es el interior del estanque, a un tubo. Si yo inclino la palanca, inclino el tubo. Si yo estoy succionando el mosto por acá, y esto está apuntando hacia arriba y las borras están acá, solo me llevo mosto. Pero si lo empiezo a inclinar, me empiezo a acercar las borras. ¿Cierto? Entonces, una forma más sencilla de hacer exactamente lo mismo, hicimos metiendo la manguera por arriba, pero desde abajo y con una sola persona. ¿Vale? Esa es como la lógica del buscaclaros. O sea, al final yo voy ajustando, voy buscando yo dónde están las borras. Voy mirando borra, voy por arriba y ahí queda. No es más complejo. Hecho el desborre, la pregunta que hacía su compañero es súper importante porque al final, si tenemos poquito volumen, voy a botar las borras. Las voy a desechar porque no. Vale, ¿cuánto vino van a tener contenido? Los estanques de rosado, que hacen a tope 20 litros, deben tener como 15 litros, ¿no? O sea, como 17, no, 17. Las borras deben contener un total de 2 litros. No voy a filtrar 2 litros, o por 2 litros. Pero cuando tenemos, imagínense, grandes estanques, grandes volúmenes de borra, evidentemente quiero rescatar todo ese montón. Porque significa que puedo hacer un vino muy barato, por supuesto, pero con ese volumen, no perderlo. Entonces podemos filtrar las borras. El filtrado de borras se hace normalmente con esto, que es un filtro rotatorio de vacío, un filtro que basa su funcionamiento en las tierras filtrantes. ¿Podría ser el pipeño un vino con borras? Hecho con borras, no. El pipeño es un vino blanco bruto que tiene precipitado y todo. Un vino que de hecho no está filtrado. Pero no, es un vino que viene del filtrado de borras. Así que, no, el pipeño tiene una historia y una fama. En rigor, es más vino que algunos vinos comerciales que voy a pillar en el supermercado. Bueno, les decía entonces que
el funcionamiento de este filtro se basa en la generación de una capa filtrante hecha con tierras, ya tierras diatomeas normalmente. ¿Cómo funciona? Les voy a mostrar un video que no tengo que imaginar solo.